Hola, filósofos y filósofas de la cuarentena. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, como siempre, espero que estéis muy bien. En esta sesión nos ocuparemos de analizar el problema del conocimiento en la Edad Media. Pero para empezar, hagamos un poco de memoria. En sesiones anteriores hemos hablado de la teoría del conocimiento de Platón y Aristóteles. Con ellos vimos que la filosofía se apartaba definitivamente de aquellas explicaciones mitológicas de la realidad para basarse en un tipo de explicación centrado en el logos, en la razón. Pero, claro, ¿cómo encaja este tipo de explicación racional en un mundo como el mundo medieval? Definido, como decíamos, por ser profundamente teocéntrico. ¿Qué papel tenía entonces la razón en un mundo marcado profundamente por la fe? Como dijimos en el tema anterior, este será uno de los problemas fundamentales de la filosofía medieval. ¿Cómo compaginamos la razón con la fe? ¿Es que son acaso compatibles? Y si lo son, ¿cómo? Pues bueno, para responder a estas preguntas habremos de hablar de la epistemología en la Edad Media, de la teoría del conocimiento en la Edad Media. ¿Estáis listas? ¿Estáis listos? Pues vamos allá. Como siempre, esto es Filosofía en la Cuarentena. Bien, para organizarnos, diremos que esta clase se centrará en el pensamiento en relación al conocimiento de tres autores fundamentales en la Edad Media: Agustín de Hipona, Tomás de Aquino y Guillermo de Ockham. Como ya hemos señalado, todos ellos se centrarán en analizar cuál es esa problemática relación entre la razón y la fe. Pero antes de entrar directamente a analizar sus pensamientos, podemos decir algunas palabras en relación al tipo de conocimiento que se creía que debía tenerse en la Edad Media. ¿Qué debía saber? ¿Qué tipo de conocimientos debía tener un estudiante medio, por decirlo así? Pues un tipo de conocimiento que podemos relacionar con lo que denominaremos las artes liberales, que se clasificaban en el trivium y el quadrivium. El trivium englobaba las tres artes de la gramática, la retórica y la dialéctica, mientras que el quadrivium englobaba la aritmética, la geometría, la astronomía y la música. Se entendía que este tipo de conocimiento se relacionaba con las artes liberales porque de alguna manera proporcionaban al que los poseía un tipo de conocimiento para vivir su vida de manera más libre. Si os fijáis, esta distinción entre el trivium y el quadrivium se asemeja un poco a esta distinción actual que tenemos entre ciencias o letras. Pues bien, los académicos medievales entendían que el auténtico conocimiento debía englobar a ambas. Pero nosotros ya sabemos que fue en la antigüedad y no en la Edad Media cuando surgen y se consolidan este tipo de disciplinas. Es decir, que esta concepción medieval del conocimiento hereda ya de alguna manera determinadas disciplinas de la antigüedad. Y aquí es donde la cosa empieza a ponerse interesante. ¿Es que todo lo que dijeron los antiguos, todo su conocimiento del mundo, era compatible con el cristianismo, esa religión que vertebraba la sociedad de la Edad Media? Pues no. Es decir, que el problema del conocimiento en la Edad Media, como decíamos antes, tendrá que ver con la manera problemática de encajar esta concepción de la razón de la antigüedad en un pensamiento marcado profundamente por la fe. De este difícil equilibrio entre la razón y la fe se ocuparían precisamente los autores de los que hablaremos hoy. Así que empecemos por el primero de ellos. Hablemos de Agustín de Hipona. Este es un autor que situamos en el siglo IV. Agustín de Hipona fue profundamente influenciado por el pensamiento que denominamos el neoplatonismo, es decir, determinadas interpretaciones de Platón que se produjeron mucho tiempo después de su muerte. Precisamente, Agustín de Hipona heredará de Platón esta idea de una división entre un mundo de los objetos sensibles y un mundo que está separado, el mundo del más allá, donde, al igual que Platón, Agustín entiende que se encuentra la auténtica realidad. Como veis, esta idea de un mundo dividido entre el más acá y el más allá encaja perfectamente con la concepción de la realidad del cristianismo. Pero claro, como decíamos, ¿es que todo el pensamiento platónico encaja perfectamente con los principios del cristianismo?
¿Acaso no habló el filósofo griego de conocer la auténtica realidad mediante nuestra razón? Y hemos dicho, por otro lado, que aquello que definía el conocimiento en la Edad Media era no la razón, sino la fe. Sí, y precisamente por esto, Agustín de Hipona nos planteará una división entre dos tipos de conocimiento. De un lado, dirá, tenemos aquel tipo de conocimiento que alcanzamos mediante la razón. Y por otro lado, tendremos un tipo de conocimiento que alcanzamos solo a través de la autoridad. Sí, ¿recordáis la autoridad? Aquello que daba base, aquello que sostenía el dogma, característico del pensamiento religioso, es decir, la base de la fe. Pues bien, tenemos un conocimiento que se alcanza a través de la razón y un conocimiento que se alcanza a través de la autoridad. Lo novedoso del pensamiento de Agustín de Hipona es que cree que ambos conocimientos, en última instancia, son un conocimiento de la misma cosa. Es decir, que ambos conocimientos no son incompatibles. Razón y fe se complementan. Pues, en última instancia, tanto la razón como la fe son dos caminos para llegar al mismo sitio, al conocimiento de Dios. Este carácter complementario de la razón y la fe queda plasmado en la célebre frase de Agustín, que es la siguiente: comprende para creer, cree para comprender. Es decir, que el conocimiento que yo puedo tener del mundo a través de mi razón debe servir para aumentar mi fe en Dios. Y a su vez, la fe en Dios debe servirme como una orientación para que yo pueda conocer mejor el mundo a través de mi razón. ¿Ok? ¿Vale? Tengo un conocimiento del mundo a través de mi razón y a través de las Sagradas Escrituras. Pero, ¿qué tipo de conocimiento puedo tener concretamente mediante el uso de mi razón? Para responder a esta pregunta, diremos de nuevo que Agustín de Hipona hereda de Platón la idea de que nuestro conocimiento proviene de nuestra razón. Es decir, que podemos conocer algo gracias al alma. ¿Y cómo? Pues Agustín de Hipona dirá que a través del método de la introspección. Es decir, que entiende Agustín de Hipona que el auténtico conocimiento no proviene de aquello que podemos ver del mundo con nuestros ojos, sino de un análisis interior, de un análisis de la propia alma. No vayas fuera, vuelve a ti mismo. En el interior del hombre se encuentra la verdad, dice Agustín de Hipona. Él entiende, pues, que cuando uno vuelca su pensamiento hacia el interior, es cuando es posible conocer esos grandes conceptos de la verdad, la belleza o el bien. Precisamente porque cuando uno reflexiona sobre su alma, es cuando es posible un encuentro con Dios. En definitiva, nos interesa destacar que en el pensamiento de Agustín de Hipona, la razón y la fe se complementan, porque ambas nos dirigen hacia una misma verdad, Dios. Podemos utilizar nuestra razón para conocerlo a través de la introspección, pero en última instancia, la mejor manera de llegar hasta él es a través de la fe, aceptando pues la autoridad de las Sagradas Escrituras. Pero en el pensamiento medieval encontramos otro autor importante a la hora de analizar esta concepción del conocimiento en la Edad Media. Hablamos de Tomás de Aquino, que también heredará algunas ideas del pensamiento de la filosofía antigua. Tomás de Aquino es un autor más tardío que Agustín de Hipona. Si situábamos a Agustín de Hipona en el siglo IV, debemos ahora situar a Tomás de Aquino en el siglo XIII. En esta época acudimos al surgimiento de las primeras universidades. Muchas de ellas se encargaban fundamentalmente del estudio de la teología, de ese discurso racional acerca de Dios. La filosofía en esta época se centra en una corriente que se suele denominar la escolástica, precisamente porque la teología o la filosofía de este momento se ubica en la escuela, en la universidad. Pues bien, ¿qué dice Tomás de Aquino en relación al conocimiento? Como veremos, Tomás de Aquino se interesará principalmente en dos cosas. La primera, en heredar y reformular la teoría del conocimiento de Aristóteles. Y en segundo lugar, se preocupará por hacer compatible esta teoría del conocimiento de Aristóteles con los principios del cristianismo. Empecemos por el primer punto. Tomás de Aquino, al igual que Aristóteles, entiende que nuestro conocimiento sobre el mundo arranca con la experiencia sensible, con nuestros sentidos. Pero como Aristóteles, también entiende Tomás de Aquino que para conocer algo nos servimos de nuestra imaginación y nuestra memoria. Es ahí cuando nuestro entendimiento puede captar todos esos rasgos comunes, esa esencia, aquello que define a un objeto como un objeto. Como veis,
Tomás de Aquino hereda tal cual la teoría del conocimiento de Aristóteles. Pero Aristóteles fue un filósofo anterior al cristianismo. De hecho, algunas de sus ideas eran contrarias a los dogmas cristianos. Por ejemplo, Aristóteles nunca defendió que el alma sobrevivía al cuerpo después de la muerte. También defendió que el universo era eterno, no tenía ni un principio ni un final. Como veis, dos ideas contrarias a la inmortalidad del alma o a la creación del mundo por Dios, pilares fundamentales del cristianismo. Entonces, si algo de lo que había dicho Aristóteles no cuadraba con lo que decía la Biblia, ¿qué se supone que se debía hacer? De nuevo, acudimos al problema del equilibrio entre la razón y la fe. Tomás de Aquino, como sucedía con Agustín de Hipona, entiende que solo hay una verdad. De hecho, Tomás de Aquino dirá que la razón debe encargarse de la verdad natural, mientras que la teología es la que se encarga de comprender la verdad sobrenatural, la verdad sobre Dios. Pero como el creador de la realidad es uno, es Dios, las verdades del mundo natural deberían coincidir con las verdades del mundo sobrenatural. ¿Qué pasa cuando estas verdades no coinciden? ¿Qué pasa cuando las verdades de nuestra razón son contrarias a las verdades de la fe? Pues Tomás de Aquino dice que en este caso deberemos siempre darle la razón a la fe. De hecho, como dijimos en el tema anterior, la Edad Media entiende la filosofía como una ancilla teologicae, o lo que es lo mismo, entiende que la filosofía debe ser una sierva de la teología. En definitiva, de lo que se trata es de entender que en la Edad Media la filosofía, la razón, se entiende siempre como algo subordinado por debajo de la fe. Ante la duda, siempre predomina la fe. Entonces, hemos dicho que el problema fundamental en la Edad Media es el modo en que se compaginan la razón y la fe. En una sociedad teocéntrica, pensemos en el nacimiento de las universidades, el conocimiento se entendía como un conocimiento sobre Dios. Pero, ¿y la ciencia? Ya hemos dicho que en la actualidad asociamos el auténtico conocimiento del mundo con el conocimiento científico. ¿Es que no hubo ningún tipo de ciencia en la Edad Media? Pues para entender cómo cambia la mentalidad occidental en relación a la observación del mundo natural, al conocimiento científico, diremos algunas palabras sobre el filósofo Guillermo de Ockham. Antes decíamos que la filosofía escolástica se centraba fundamentalmente en una comprensión racional sobre Dios, en una teología. Pero con este problema de compaginar la razón y la fe, llegó un momento en que la filosofía tuvo que enfrentarse a una pregunta incómoda. ¿Acaso nosotros, los seres humanos, con una razón tan limitada, podemos conocer algo tan sobrenatural como Dios? Ockham creerá que no. Creerá que nos hemos flipado un poco intentando conocer algo tan inmenso como Dios, siendo nosotros y nuestra razón tan poca cosa. De hecho, Guillermo de Ockham criticará a algunos filósofos de la Edad Media, algunos filósofos escolásticos, por haber intentado comprender racionalmente algo tan abstracto y tan inabarcable como Dios. De hecho, parte de esta filosofía escolástica intentó comprender ni más ni menos que las leyes o las reglas de las que se había servido Dios para crear el mundo. Esto llevaría a Ockham a plantear lo que se conoce como el problema de los universales. ¿Y en qué consiste este problema? Veámoslo. He aquí tres bolis, el boli A, el boli B y el boli C. Los tres tienen alguna serie de rasgos en común, ¿verdad? Una esencia, aquello que los hace ser bolis. El problema de los universales, que la filosofía escolástica heredó del pensamiento platónico, es el siguiente. Tenemos estos tres bolis, el A, el B y el C. Debe existir algo como ese boli universal, ese modelo universal del boli del que todos los bolígrafos participan. Por lo tanto, el problema de los universales consiste precisamente en entender que existen bolis particulares, pero al mismo tiempo también existiría un cuarto boli, el boli universal, aquel boli que sirve de modelo perfecto para todos y cada uno de los bolis. Por decirlo así, los filósofos escolásticos entendían que este modelo perfecto de boli es la regla o la ley que utiliza Dios para crear los diferentes bolis del mundo. Bien, con este problema de los universales, Guillermo de Ockham se formuló una pregunta bastante razonable. ¿Es que nosotros podemos tener un conocimiento de los universales?
¿Por qué creer en la existencia de un bolígrafo universal más allá de los diferentes bolis particulares? Occam defendió que debíamos olvidarnos de ese conocimiento de los universales para centrarnos en un conocimiento de los objetos particulares. De hecho, afirmaría que no hay que multiplicar los entes sin necesidad. Existen bolis individuales, no existe algo así como un boli universal. Esta idea de no multiplicar las cosas sin ningún tipo de necesidad es lo que se denominaría la navaja de Occam. Precisamente porque como una navaja corta con esa idea complicada de conocer objetos universales. No hay que multiplicar los entes, hay que tomar el mundo de la manera más sencilla posible, es decir, hay que estudiar aquello que se puede estudiar, los objetos particulares del mundo. Este cambio en la concepción del conocimiento protagonizado por Occam, es decir, esta vuelta al estudio de los objetos particulares, generaría un cambio en la mirada o en el estudio de las diferentes universidades que no se centrarían tanto en comprender abstractos conceptos relacionados con Dios, sino que volverían a un estudio de la naturaleza haciendo algo parecido a lo que hoy conocemos como ciencia. Con esto, la ciencia del siglo XIV empezaba a dar sus primeros pasos hasta llegar a lo que denominaremos en el siglo XV la revolución científica. Ahora bien, un aspecto interesante a la hora de entender el desarrollo de la ciencia en la Edad Media consiste en comprender cómo ésta se desarrolló de la mano del mundo árabe. Lo estudiaremos en la clase, pero os invito a todos a investigar un poco sobre este aspecto interesante de la historia de la ciencia. En definitiva, lo que me interesa que os llevéis de esta clase es que la filosofía en la Edad Media se centra fundamentalmente en comprender la relación entre la fe y la razón. Agustín de Hipona y Tomás de Aquino entienden que ambas son compatibles porque tratan sobre una única verdad. Todo conocimiento, sea por fe o por razón, nos lleva al mismo destino, al conocimiento de Dios. Ahora bien, Agustín de Hipona estará profundamente influenciado por Platón y entiende que este conocimiento de Dios procede de un conocimiento a través del alma. Tomás de Aquino, por su parte, estará profundamente influenciado por Aristóteles, del que heredará su teoría del conocimiento adaptándola a los principios del cristianismo. Por último, Guillermo de Occam plantea olvidarse del conocimiento de los universales para volver al estudio de los objetos particulares, dando así un nuevo impulso a la ciencia de la Edad Media. Y antes de acabar esta clase, solo me queda insistir en una idea. Como dijimos en el tema anterior, la filosofía medieval se ubica en lo que denominamos el paradigma teológico. Los tres autores de los que hemos hablado reflexionan sobre el conocimiento siempre teniendo a Dios como punto de partida y como punto de llegada. Como veis, se trata de un paradigma teológico porque toda reflexión está anclada a un discurso racional sobre Dios. Esto hará que la religión tenga un papel fundamental en toda esta época, pero también un papel protagonista a la hora de hablar del surgimiento de la filosofía moderna. De ella hablaremos en la próxima clase. Por el momento, eso es todo. Como siempre, espero que el vídeo os haya resultado útil y nos vemos en la siguiente clase. Muchísimas gracias por estar ahí. ¡Chao!